Érase una vez una niña. Y tenía un cabello tan hermoso y largo que todos los que la veían no podían apartar la vista. Las hebras eran tan ligeras, simplemente doradas. Por eso la llamaron Ricitos de Oro. A pesar de su belleza, era una niña muy traviesa. Mamá siempre le permitía caminar por el jardín, pero le ordenaba que no se internara en el bosque detrás de su casa. Ricitos de Oro estaba muy interesado en saber qué hay en ese bosque. Y así, aunque mamá no vio, de alguna manera salió de la casa hacia el bosque. La niña caminó durante mucho tiempo por el bosque. O encuentra una valla, luego examina una hermosa flor y luego escucha cómo cantan los pájaros. Entonces se perdió en el bosque. Y de repente vio una casa inusual en un claro. Ricitos de Oro se acercó a él en silencio. Caminé, pero no vi a nadie. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. Luego llamó con más fuerza y la puerta se abrió sola. Ricitos de Oro entró con cautela. En esa casa vivían 3 osos. Un oso era papá, grande y peludo. El otro era una madre osa. Era más pequeño. El tercero era un pequeño cachorro de oso. Los osos no estaban en casa porque habían salido a caminar por el bosque. La niña entró en la habitación y vio 3 tazones de avena en la mesa. El primer cuenco, el más grande, fue el papá oso. El segundo cuenco, el más pequeño, era la madre osa, y el tercero, el más pequeño, era el cachorro de oso. Cerca de cada tazón hay una cuchara, grande, mediana y pequeña. Ricitos de Oro tenía tanta hambre que primero quiso comer de un tazón grande. Tomó la cuchara más grande, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado caliente. Luego tomó una cuchara mediana, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado fría. Finalmente tomó una cuchara pequeña y probó la papilla del cuenco pequeño. Esta papilla no estaba fría ni caliente, estaba bien. Y Ricitos de Oro se comió todas las gachas del pequeño cuenco. Después de comer, la niña quiso sentarse y vio 3 sillas cerca de la estufa, una grande, otra más pequeña y la tercera, muy pequeña, con una pequeña almohada roja. Primero trató de subirse a la silla más grande, pero no pudo. Entonces la niña trató de sentarse en la silla del medio, pero fue muy duro e incómodo. Finalmente se sentó en la silla más pequeña, y era la adecuada para ella. A Ricitos de Oro le gustó tanto la silla que empezó a balancearse en ella. La silla crujió, se rompió y ella cayó al suelo. La niña se levantó y fue a otra habitación. Había 3 camas, grande, mediana y pequeña. Primero, Ricitos de Oro se subió a la primera cama, pero era demasiado alta y dura. Me acosté en el del medio, era demasiado espacioso y suave. La niña se acostó en la tercera cama más pequeña. Ella era la adecuada para ella. Ricitos de Oro se sintió tan cómodo y acogedor que rápidamente se durmió. La niña estaba profundamente dormida cuando la familia de los osos regresó a casa. Los osos tuvieron mucha hambre e inmediatamente fueron a la mesa. Al ver su plato, papá oso se enojó mucho. Alguien se estaba comiendo mi papilla. Gruñó. La madre oso también miró en su cuenco y gruñó menos fuerte. Alguien estaba comiendo de mi cuenco también. Y el cachorro de oso, al ver su cuenco vacío, gritó en voz alta: alguien no solo comió de mi cuenco, se comió todas mis gachas. Los osos olieron que algo andaba mal, dejaron la mesa y empezaron a mirar alrededor. Papá oso notó que alguien movía su silla y gruñó con una voz terrible: alguien estaba sentado en mi silla. La madre oso miró su silla y se quejó: alguien estaba sentado en mi silla y la movió de su lugar. Y luego el oso miró su silla rota y volvió a gritar en voz alta: alguien no solo se sentó en mi silla, sino que la rompió. Los 3 osos entraron con cautela en el dormitorio. Alguien estaba acostado en mi cama y la arrugó. Rugió papá oso con voz terrible. Y alguien estaba acostado en mi cama también y la arrugó, gruñó la madre osa.
El osito de peluche miró su cama y volvió a llorar. Alguien también estaba acostado en mi cama. Y entonces vio a la niña y chilló con voz débil, y todavía duerme en ella. Papá y mamá osos fueron a la cama y vieron que allí dormía una niña. Ricitos de Oro se despertó del grito de un cachorro de oso y estaba muy asustado. Había 3 osos frente a ella. Instantáneamente saltó de la casa y corrió hacia donde miraban sus ojos, sin mirar atrás. La niña corrió mucho tiempo, estaba muy cansada, y luego vio a su madre, que buscaba a su hija desaparecida en el bosque. Desde entonces, Ricitos de Oro siempre escuchó a su madre y no hizo nada sin su permiso. Se convirtió en una niña muy obediente, amable y buena. Érase una vez una madre cerdo y sus 3 lechones. 3 hermanos tienen la misma altura, redondo, rosa, con las mismas colas divertidas. Durante todo el verano, los cerdos jugaron en la hierba verde, tomaron el sol, disfrutaron de los charcos. Pero entonces ha llegado el otoño. Un día mi madre dijo que ya era hora de que pensaran en el invierno. Les pidió que construyeran una casa grande. El hermano menor dijo que el invierno aún está lejos. El hermano del medio dijo que construiría su propia casa cuando fuera necesario. Y el hermano mayor decidió construir la casa él mismo. Los hermanos menores y medianos no hacían más que jugar sus juegos. Cada día hacía más frío. El hermano menor decidió construir una casa con paja. El hermano del medio pensó que haría mucho frío en la casa con techo de paja en invierno. Decidió construir una casa con ramitas y ramitas. Por la noche, su alojamiento estaba listo. Estaban muy orgullosos de sí mismos y no podían tener suficiente de sus edificios. Ahora eran libres y podían hacer lo que quisieran. Decidieron ir con su hermano mayor y ver qué tipo de casa había construido para sí mismo. El hermano mayor estaba ocupado construyendo. Aplicó piedras, amasó arcilla y poco a poco se construyó una casa confiable y duradera. Los hermanos menores encontraron a su hermano mayor en el trabajo. Estaban muy sorprendidos por el tipo de fortaleza que estaba construyendo. El hermano mayor siguió trabajando tranquilamente. Los hermanos menores y medianos comenzaron a bromear y reír en su casa. Estaban tan divertidos que sus chillidos resonaron a lo largo del césped. El hermano mayor pidió estar callado, porque el lobo podía escucharlos. Los hermanos menores y medios se divirtieron aún más. Decidieron que el hermano mayor era solo un cobarde, y los 2 valientes hermanos salieron a caminar. En el camino, cantaron y bailaron, y cuando entraron al bosque hicieron tanto ruido que despertaron al lobo que dormía bajo el pino. El lobo, insatisfecho y hambriento, se dirigió al lugar de donde venían los chillidos de 2 estúpidos cerdos. Los hermanos caminaron alegremente y hablaron sobre la facilidad con la que lidiarían con el lobo. Y de repente vieron un lobo vivo real. Estaba de pie detrás de un gran árbol. Tenía ojos muy malvados y una boca enorme con dientes. Los hermanos estaban tan asustados que sus finas colas temblaban finamente. El lobo se preparó para saltar, chasqueó los dientes y parpadeó con el ojo derecho. Los lechones de repente recobraron el sentido y, cruzando el bosque chillando, se apresuraron a huir. Levantando nubes de polvo, se apresuraron cada uno a su propia casa. El hermano menor corrió a su choza de paja y cerró la puerta frente al lobo. El lobo gruñó y exigió abrir la puerta. El hermano menor, por miedo, no pudo pronunciar una palabra. Entonces el lobo comenzó a soplar. El techo ligero voló de inmediato de la choza de paja. El lobo respiró hondo y sopló por segunda vez, y la casa de paja voló en todas direcciones. El lobo estaba encantado, chasqueó los dientes y se abalanzó sobre su hermano menor. Pero el cerdo esquivó hábilmente y echó a correr. Corrió a la casa del hermano mediano. Los hermanos lograron encerrarse y se miraron consternados. El lobo se enojó y empezó a soplar. La casa está un poco torcida. El lobo sopló una segunda, luego una tercera, luego una cuarta vez. Pero la casa seguía en pie. El lobo respiró hondo y sopló por quinta vez. La casa se estremeció y se vino abajo. Solo una puerta permaneció durante algún tiempo en medio de las ruinas. Horrorizados, los lechones corrieron a la casa de su hermano mayor. El lobo corrió tras ellos. Estaba seguro de que esta vez los cerdos no huirían de él.
Los lechones rápidamente pasaron por el gran manzano sin siquiera golpearlo. Y el lobo no tuvo tiempo de volverse y golpear el manzano, que lo cubrió de manzanas. Una manzana dura lo golpeó entre los ojos. Un gran chichón saltó sobre la frente del lobo. En este momento, los hermanos menores y medianos lograron correr hacia la casa de su hermano mayor y cerrar la puerta. El lobo corrió hacia la puerta, gruñó y exigió abrir la puerta. Los hermanos menores estaban muy asustados y no pudieron decir nada a cambio. Y el hermano mayor sabía que él y sus hermanos no tenían nada que temer en una casa de piedra sólida. Entonces el lobo aspiró más aire y sopló tan pronto como pudo. Pero no importa cuánto sopló, ni una sola piedra se movió. Y luego miró hacia arriba y notó una chimenea grande y ancha en el techo. Se subió con cuidado al techo y comenzó a descender por la tubería. Los cerdos escucharon un crujido. El hermano mayor adivinó de inmediato cuál era el problema. Rápidamente corrió hacia el caldero, en el que hervía agua, y arrancó la tapa. El lobo bajó por la tubería y cayó directamente al caldero. Sus ojos se abrieron a su frente. El lobo escaldado salió volando con un rugido salvaje y se precipitó hacia el bosque. Y los 3 cerditos lo cuidaron y se alegraron de haberle enseñado una lección al malvado ladrón. A partir de ese momento, los hermanos y su madre comenzaron a vivir juntos, bajo un mismo techo.